Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde nos sumergimos de lleno en los dramas, las intrigas y, por supuesto, los romances apasionados que nos regalan las series que tanto amamos. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema jugoso, muy jugoso. Hoy vamos a hablar de celos, de esos celos que queman, que desatan tormentas y que, a veces, hasta ponen a prueba las relaciones su superíndice 3 lidas. Y como bien dice el título, vamos a centrarnos en una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y que, fuera de la pantalla, también copyright N nos mantuvo pegados a sus vidas, Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, que tenemos una tercera en discordia. Hoy vamos a explorar el escu, da lo que desatu superíndice 3 Melissa, y CU superíndice 3 sus acciones hicieron temblar los cimientos de esta relación superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes de sus series turcas favoritas. Además de eso, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora preparo copyright un cafecito turco bien fuerte y a compú, con diéresis más menos en me a descubrir esta historia de celos al rojo vivo. El tema de los celos es un clásico en las series turcas, y es que admitámoslo nos encanta ver CU superíndice 3 los personajes se retuercen de envidia y despecho. Así que para entender mejor todo el drama de Hande y Kerem, vamos a analizar CU superíndice 3 los celos se manifiestan en algunas de las series populares. Y no se preocupen, prometo no spoilearles demasiado. Empecemos con una serie que seguro conocen, Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem. En esta comedia romántica, la química entre Eda y LDZ y Serkan Bolat es innegable, pero su camino hacia el amor lleno de obstáculos, y los celos son uno de los grandes. Recordemos a Selin, la exnovia de Serkan, un personaje que nunca terminó superíndice 3 de aceptar que su relación superíndice 3 en ha terminado. Selin utiliza sus encantos y su cercanía con Serkan para provocar celos en Eda, generando situaciones tensas y divertidas a la vez. Los celos de Selin son una clara muestra de su inseguridad y de su incapacidad para dejar ir el pasado. Pero también copyright vemos celos por parte de Serkan, especialmente cuando Eda empieza a acercarse a otros hombres. Estos celos, aunque a veces infantiles, demuestran lo mucho que le importa a Eda y su miedo a perderla. Senu con diéresis al capm, es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 los celos pueden ser un ingrediente clave en una comedia romántica, aún más menos adiendo drama y diversión superíndice 3N a la trama. Pero no solo vemos celos manifiestos, sino también copyright en celos latentes, esos que se sienten en el ambiente, en las miradas, en los comentarios sutiles. La tensión superíndice 3N entre Selin y Eda es palpable, y la serie juega muy bien con esa dinámica de rivalidad femenina que a menudo se alimenta de inseguridades y de la necesidad de ser validada por la atención superíndice 3N masculina. Además los guionistas supieron explotar el recurso de los flashbacks para mostrar el pasado de Serkan y Selin, lo que intensificaba aún la sensación superíndice 3N de amenaza que sentía Eda. Era como si el fantasma de la exnovia siempre estuviera presente, listo para arruinar su felicidad. Y seamos honestos, Q copyright N no se ha sentido amenazado por el / la ex de su pareja en algún momento. Otro ejemplo de celos en las series turcas lo encontramos en Aek Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta serie Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, se enamora de Murat Sarmaz, el heredero de una importante empresa textil. Su relación superíndice 3N llena de malentendidos y secretos, pero también copyright N de una gran pasión superíndice 3N. En esta historia Didem es la rival de Hayat, una mujer sofisticada y ambiciosa que decidida a conquistar a Murat. Didem utiliza todo tipo de artimañas más menosas para provocar celos en Hayat, desde coquetear abiertamente con Murat hasta sembrar dudas sobre su verdadera identidad. Los celos de Didem son un reflejo de su envidia y de su deseo de tener lo que Hayat tiene, el amor de Murat. Pero también copyright vemos celos por parte de Murat, especialmente cuando Hayat se acerca a otros hombres como Ibrahim. Estos celos demuestran su fuerte carácter y su posesividad, pero también copyright N su profundo amor por Hayat.
Aek Laftan Anlamaz nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser una fuerza destructiva, capaz de romper relaciones y generar mucho dolor. En esta serie los celos están muy ligados a la mentira y al engau más menos o. Ayat construye toda su relación superíndice 3n con Murat sobre una mentira, lo que genera una constante sensación superíndice 3n de inseguridad y temor a ser descubierta. Esta inseguridad, a su vez, la hace muy vulnerable a los celos y a las manipulaciones de Didem. Didem, por su parte, utiliza la información superíndice 3n privilegiada que tiene sobre el pasado de Ayat para sembrar dudas en Murat y para intentar separarlos. Es un juego de poder constante donde los celos son utilizados como una herramienta para controlar y manipular al otro. Además de eso, la serie explora muy bien la idea de que los celos no siempre son racionales. A menudo se basan en inseguridades personales, en miedos irracionales y en fantasías que nos creamos en nuestra cabeza. Murat, a pesar de ser un hombre inteligente y exitoso, también sucumbe a los celos, lo que demuestra que nadie es inmune a esta emoción superíndice 3n. Y ahora hablemos de una serie que, aunque no es tan famosa como las anteriores, también explora el tema de los celos de una manera interesante, Kiral Kaik, o Amor de alquiler. En esta serie Defne Topal, una joven camarera que necesita dinero para pagar las deudas de su familia, acepta un trato, enamorar a Umeru y Pliku Parrafoy, un exitoso diseu más menos ador de zapatos. Sin embargo, lo que empieza como un simple contrato termina convirtiéndose en un verdadero amor. En esta historia vemos a Iso, el mejor amigo de Umer, que es secretamente enamorado de Defne. Los celos de Iso son silenciosos y dolorosos, ya que sabe que nunca podrá tener a Defne. Iso es un personaje muy noble y leal, que siempre antepone la felicidad de sus amigos a la suya propia. Sus celos son un ejemplo de amor no correspondido y de sacrificio. También vemos celos por parte de Yasemin, la mejor amiga de Defne, que es celosa de su con diéresis copyright cito y de su relación superíndice 3n con Umer. Los celos de Yasemin son muy evidentes y a menudo la llevan a tomar decisiones impulsivas y egoístas. Kiral Kaik nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden afectar las relaciones de amistad y CEU superíndice 3 mo pueden llevar a las personas a actuar de maneras que no son propias. Esta serie, a diferencia de las anteriores, se centra más en los celos dentro de las relaciones de amistad que en las relaciones románticas. Los celos de Iso son un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo. El amor no correspondido puede generar un profundo dolor y una gran frustración superíndice 3n. Él sabe que nunca podrá tener a Defne, pero no puede evitar sentir celos al verla con Umer. Sus celos son una mezcla de admiración superíndice 3n, envidia y tristeza. Por otro lado, los celos de Yasemin son muy egoístas y destructivos. Ella es celosa de con diéresis copyright cito de Defne, de su belleza y de su relación superíndice 3n con Umer. Sus celos la llevan a traicionar a su amiga, a intentar sabotear su relación superíndice 3n y a tomar decisiones que la perjudican a ella misma. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden corromper incluso las amistades MUR, su superíndice 3 lidas y CEU superíndice 3 mo pueden llevar a las personas a actuar de maneras que nunca hubieran imaginado. Es una reflexión superíndice 3n sobre la importancia de la autoestima y de la aceptación superíndice 3n personal para evitar caer en la trampa de la envidia y los celos. Ahora que hemos visto CEU superíndice 3 mo. Los celos se manifiestan en algunas de las series turcas populares, volvamos a la historia de Hande y Kerem. Como saben, Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Senu con diéresis Alkam. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas de Turquía. Su relación superíndice 3n parecua un cuento de hadas, llena de amor, diversión superíndice 3n y complicidad. Sin embargo, como en toda historia, también copyright n hubo momentos difíciles. Y AQ es donde entra en escena Melisa Dungel. Melisa Dungel también copyright n es una actriz turca, conocida por su participación superíndice 3n en varias series de televisión superíndice 3n. Melisa y Kerem trabajaron juntos en una serie llamada Aikman y Grados Ntikam, o Amor Lu superíndice 3 Jika Venganza. Durante el rodaje de esta serie, surgieron rumores de que Melisa sentía algo por Kerem. Según algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos, Melisa intentaba acercarse a Kerem de forma constante, tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3n.
Se decua que Melissa elogiaba constantemente a Kerem, que buscaba su atención superíndice 3n y que incluso intentaba pasar tiempo a solas con u con diéresis copyright L. Los rumores no solo hablaban de acercamientos en el set, sino también copyright N de mensajes privados, llamadas teléfu superíndice 3nicas y hasta regalos que Melissa le habrá hecho a Kerem. Algunos testigos aseguraban que Melissa se comportaba de una manera muy coqueta con Kerem, ignorando completamente el hecho de que u con diéresis copyright L tenua una relación superíndice 3n con Ande. Además se filtraron algunas fotos y vídeos en los que se ve a Melissa y Kerem juntos en situaciones que parecuan bastante íntimas, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU es los rumores de un posible romance. Estos rumores, por supuesto, llegaron a oídos de Ande. Imagunense CU superíndice 3 modebiu superíndice 3 sentirse Ande al escuchar que otra mujer estaba intentando conquistar a su novio. Los celos, sin duda, debieron apoderarse de ella. Y es que aunque Ande y Kerem parecuan una pareja muy su superíndice 3 lida, nadie es inmune a los celos. Los celos son una emoción superíndice 3n humana muy poderosa, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier relación superíndice 3n. Además hay que tener en cuenta que Ande y Kerem eran una pareja muy medio urtica, constantemente expuesta a la presión superíndice 3n de los fans y de la prensa. Cada movimiento que Aquan era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación superíndice 3n podía tener un impacto significativo en su relación superíndice 3n. La presión superíndice 3n de tener que mantener una imagen perfecta ante el público, sumada a la inseguridad que generaban los rumores sobre Melissa, debió superíndice 3 ser una carga muy pesada para Ande. Era como si estuviera viviendo en una telenovela, donde ella era la protagonista y Melissa era la antagonista que intentaba robarle su felicidad. Según algunas fuentes, Ande y Melissa tuvieron una fuerte discusión superíndice 3n durante una fiesta. Al parecer, Ande confrontó superíndice 3 a Melissa y le pidió superíndice 3 que dejara de intentar acercarse a Kerem. La discusión superíndice 3n fue tan intensa que incluso algunos testigos aseguran que hubo gritos e insultos. Obviamente esto nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, pero los rumores no tardaron en extenderse como la pu superíndice 3 Bora. Los medios de comunicación superíndice 3n turcos se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Algunos fans apoyaban a Ande y criticaban a Melissa, mientras que otros defendían a Melissa y acusaban a Ande de ser celosa e insegura. La situación superíndice 3n se volvió superíndice 3 tan tensa que incluso algunos famosos turcos se vieron obligados a dar su opinión superíndice 3n al respecto. Fue un verdadero escándalo que mantuvo a todo el mundo del espectáculo turco en vilo durante semanas. Lo cierto es que después copyright S de este incidente, la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem empezó superíndice 3 a deteriorarse. Algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos aseguran que la confianza entre ellos se vio afectada y que empezaron a surgir problemas de comunicación superíndice 3n. Finalmente, unos meses después copyright S, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3n. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 que Melissa fuera la causa de la ruptura, muchos fans de la pareja creen que sus acciones contribuyeron a ello. La separación superíndice 3n de Ande y Kerem fue un golpe muy duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación superíndice 3n. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas había llegado a su fin. Algunos incluso culparon a Melissa de haber arruinado la felicidad de la pareja. La separación superíndice 3n de Ande y Kerem fue una prueba de que incluso las relaciones de su superíndice 3 lidas y apasionadas pueden verse afectadas por los celos, la inseguridad y la presión superíndice 3n medio urtica. La historia de Ande, Kerem y Melissa es un claro ejemplo de CU superíndice 3 los celos pueden afectar una relación superíndice 3n. Los celos, ya sean justificados o no, pueden generar inseguridad, desconfianza y resentimiento. Y en el peor de los casos, pueden llevar a la ruptura de una relación superíndice 3n. Es una lección superíndice 3n sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n, la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación superíndice 3n, ya sea romántica, de amistad o familiar. También copyright N es una lección superíndice 3n sobre la importancia de la autoestima y de la seguridad personal para evitar caer en la trampa de los celos y la envidia. Es importante recordar que los celos no son una muestra de amor, sino de inseguridad. Si sientes celos en tu relación superíndice 3n,
es importante hablar con tu pareja y tratar de resolver el problema juntos. La comunicación superíndice 3N y la confianza son fundamentales para mantener una relación superíndice 3N sana y feliz. Es importante expresar tus sentimientos de manera honesta y abierta, sin culpar ni juzgar a tu pareja. También copyright N es importante escuchar a tu pareja y tratar de entender sus puntos de vista. Si ambos estuvieran dispuestos a trabajar juntos, pueden superar los celos y fortalecer su relación superíndice 3N. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y celos al rojo vivo. Espero que hayan disfrutado analizando CEU superíndice 3mo. Los celos se manifiestan en las series turcas y CEU superíndice 3mo pudieron haber afectado la relación superíndice 3N de Hande y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Melissa fue la verdadera culpable de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Han experimentado celos en sus propias relaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Besos.